Bueno, entonces en el instante 5, o sea, aquí nos tocaría trazar la recta tangente aquí, ¿no? Y la recta tangente nos quedaría así, inclinada así, es decir, que cada vez iría subiendo más esa recta tangente, con lo cual esta función sería creciente. Como estamos hablando del volumen, significaría que crece, es decir, que se va a aumentar unos cuantos litros por segundo. Lo que no sabemos es cuánto. Entonces, como ustedes ya bien se dieron cuenta y me lo han dicho, aquí, como esta es la función derivada, pues en el instante 2 yo coloco t igual a 2, pero si la pregunta me dice en el instante t igual a 5, como ustedes me lo acaban de decir, pues aquí coloco el 5, ¿no es cierto? Entonces, la imagen del 5 sería 4 por 5, 20, menos 16, ¿no es cierto? Entonces aquí yo colocaría 4 por 5 menos 16, ¿no es cierto? Y entonces me da 4. Quiere decir que la derivada aquí en 5, la derivada en el instante 5 es, se aumentan, o sea, serían 4 litros por segundo. Está ganando 4 litros por segundo, ¿no? Eso sería allí. Se está llenando 5 litros por segundo. 4 litros. 4 litros en un segundo. Entonces, miren, que está pendiente. Es pendiente porque tengo un numerador, un denominador, tengo las dos magnitudes, ¿no? Entonces, aquí en el instante 5 se está llenando 4 litros por segundo. Entonces, claro, aquí en este instante 5 es creciente y es instantánea porque estoy midiendo justamente en el instante 5. Que yo puedo decir, si lo haría con tasa de variación media, diría del punto 4,9, perdón, del instante 4,9 al instante 5. Y haría así, me daría un número muy parecido al 4. A lo mejor me da 4,01 litros, así, ¿no? Entonces ya con las derivadas es mucho más facilito porque si yo hago con tasa de variación instantánea tendría que hallar la imagen del 4,9, la imagen del 5, luego hacer aquí la resta y hacer todo esto. Pero con la derivada siempre es muy facilito porque es multiplicar aquí por una cantidad y luego hacer o bien una suma o una resta aquí, ¿no? En este caso pues es una resta. Bueno, entonces habíamos dicho que la tasa de variación instantánea es lo mismo que la pendiente, ¿no? Porque de la pendiente de la recta tangente, es decir, cuando los dos puntos son prácticamente el mismo, ¿no? Porque la recta tangente solo toca en un punto a la curva. Entonces aquí decimos que eso es igual a la derivada. La pendiente de la recta tangente es lo mismo que la derivada. Entonces ya no hacemos todo esto, sino que calculamos la derivada. Entonces la derivada para cualquier valor de t, cualquier instante t, 1, 2, 3, 4, 5 es esta misma. Entonces, para el 2 la calculamos y nos dio que en el instante 2 está perdiendo volumen, está perdiendo 8 litros cada segundo. Entonces, aquí en el 2 podemos ver que esta recta tangente es decreciente, con lo cual aquí en este tramo el volumen de ese depósito se va disminuyendo, ¿vale? Luego, para 5, para el instante 5, que es la pregunta aquí. Entonces, aquí en el instante 2 decrece, ¿vale? En el instante 5, aquí donde está la T, pues vamos a colocar el 5. Entonces, 4 por 5, 20 menos 16, 4. Entonces, en el instante 5, como me dio 4, quiere decir que aquí en 5, miren, si aquí trazamos la recta pendiente, es la recta tangente aquí en el 5, pues está inclinada hacia arriba, la pendiente es positiva, con lo cual es creciente. Quiere decir que el depósito se va llenando 4 litros cada segundo. Entonces aquí, en el instante 5, crece 4 litros por segundo, ¿no? Aquí. Entonces aquí crece 4 litros por segundo. Crece 4 litros en un segundo. 4 litros en un segundo. Vale. Y ahora en el instante 6. Entonces aquí en vez del 5, pues aquí ya tendríamos el instante 6, ¿no? Para el instante 6. Entonces aquí colocaríamos, aquí, a ver si me deja, bueno, entonces para el instante 6 sería 4 por 6, 24, menos 16, ¿no? Aquí voy a aumentarle un
Insertar debajo. Insertar debajo aquí, para que me dejes, si no. Entonces, en el instante 5. Entonces, yo aquí digo 4 por 5, ¿no es cierto? En el instante, no, en el instante 6, perdón. En el instante 6, 4 por 6, menos 16, ¿vale? Entonces, vamos a ver, en el instante 6 nos da 8. Entonces, en el instante 6 crece 8 litros por segundo. Entonces, aquí crece 8 litros por segundo, aquí. Crece 8 litros por segundo. Crece 8 litros por segundo, ¿vale? Entonces, miren, aquí tenemos, este es más arriba. Tenemos que en el instante 5 crece 4 litros en un segundo y en el instante 6 crece 8 litros por segundo. Entonces, ahora ya podemos contestar esta pregunta. ¿Cuánto crece? ¿Cuándo crece más rápido? ¿En el instante 5 o en el instante 6? En 6. Claro, ajá, perfecto. Entonces, crece más en el instante 6, ¿no es cierto? Porque en el instante 6 crece 8 y en el instante 5, incluso que aquí crece el doble, porque miren, de 4 a 8, 8 es el doble de 4. Entonces, aquí en el instante 6 sería la respuesta. Entonces, crece más en el instante 6, crece más rápido, decimos aquí, crece más rápido en el instante 6, porque son 8, ¿no? Son 8 litros por segundo. Bueno, por último vamos a hallar el mínimo de esta función, que claramente aquí en la gráfica vemos que aquí en el 4, en el instante 4, es cuando hay la mínima cantidad de litros de este volumen, ¿no? Entonces, podemos hallar la imagen del 4 aquí, de esta imagen volumen. Entonces, yo voy a hallar la imagen del 4, ¿vale? Pero entonces, ustedes si lo hacen a mano, aquí tienen que colocar el 4, donde está la T. Aquí también sería 4 a la 2, pues sería 16. Aquí sería 16 por 4, ¿no? Entonces, queda 16 por 2, 32, menos 16 por 4, 64 más 35. Eso les quedaría. Entonces yo aquí voy a hallar la imagen del 4, que tendrán ustedes que hacer esas operaciones. Entonces la imagen del 4 me da 3, ¿vale? O sea que aquí yo tendría que en el instante 4 tenemos 3 litros, ¿vale? Entonces el punto que se me forma para el 4, la imagen del 4, si ustedes se vienen aquí al eje Y, es el 3. Entonces, el punto que se me va a formar es el punto 4,3, ¿vale? Que es el punto C. Miren, este sería el punto mínimo. Entonces, ahí le voy a colocar que se vean las coordenadas de este punto, ¿vale? Bueno, y otra cosa que hemos dicho es que cuando la derivada se hace 0, yo puedo descubrir en qué instante tengo que hallar el mínimo de la función. Supongamos que yo no tuviera esta gráfica, porque claro, aquí a simple vista yo sé que aquí en el 4 es el mínimo, pero supongamos que no tuviéramos esta gráfica, que solo nos dan el problema en un texto, digamos, ¿no? Pero no me dan la gráfica. Entonces me dan esta función y no me dan la gráfica y me dicen que yo encuentre a través de la derivada en qué instante, o sea, aquí en el eje horizontal, en qué instante se encuentra ese mínimo. Entonces yo tengo que emplear la derivada. Como yo sé que la derivada de esta función es esto, entonces esta ecuación, siempre que la derivada sea igual a 0, yo voy a tener o bien un máximo o bien un mínimo. Por tanto, yo esta ecuación la tengo que igualar a 0. Entonces, yo acá digo 4t menos 16 igual a 0, ¿vale? Aquí. 4t menos 16 igual a 0, ¿vale? Y ahí ya me da bueno, pues como no, bueno, aquí pongamos
Entonces yo esta ecuación de aquí, 4t menos 16, la igualo a 0 y encuentro el valor de t, ¿no? Entonces ustedes tendrán que aquí despejar la t. 4t igual a 16, t será igual a 16 entre 4, este 4 pasaría acá a dividir, con lo cual la t es igual a 4. Entonces cuando ustedes igualan esta derivada a 0, ¿no? Esta derivada la igualan a 0 y despejan el valor de la variable, les da en qué instante tienen que hallar ese mínimo. Entonces yo ya, supongamos que no tuviera esta gráfica, como dije antes, entonces como aquí me da t igual a 4, entonces yo digo, en el 4 hay un mínimo. Entonces aquí yo ya evalúo esta función, como lo hice aquí, la evalúo para el 4 y ahí me da que hay el mínimo volumen que puede llegar a tener este recipiente serían 3 litros. Ese será el mínimo volumen. Entonces, verán, no vayan a confundir la variación me la da la derivada con las imágenes, porque aquí no hay ninguna variación. Aquí simplemente estoy diciendo que en el instante 4 hay 3 litros. Pero si yo hablara de variación en el instante 4, entonces ya tendrías que emplear la derivada. Aquí yo diría 4 por 4, 16 menos 16, 0. Es decir, que aquí no habría ninguna variación, ni aumenta ni disminuye. ¿Vale? Bueno, eso sería.